Exgobernador panista detenido por huachicol. Sheinbaum deja callados a Calderón y a Xóchitl. En un tenso debate, la narco ex candidata del PRIAN Xóchitl Gálvez acusó con injurias al gobierno de Sheinbaum de usar la mañanera para imponer su narrativa y evadir temas como la supuesta inseguridad, falsos vínculos con el narco y el huachicol fiscal. Ladró la falacia de que las detenciones por huachicol buscan distraer de estas crisis y de los audios de Marina del Pilar. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum le respondió contundente: la detención del ex narcogobernador prianista Rufo Appel es el resultado de una investigación de un año de la FGR, sin motivación política. Afirmó que él es el socio mayoritario de la red que importaba combustible evadiendo impuestos, y rechazó la justicia selectiva que le endilgó Calderón, quien acusó de narco a su ex compañero de partido. Además advirtió que hay más detenciones y exigió al Tesoro de Estados Unidos pruebas de sus acusaciones sobre supuesto financiamiento ilegal de campañas. Veamos enseguida cómo la narcobrutarga Xóchitl y el Borolas son callados por la presidenta por atacarla con mentiras guachicoleras, cómo les mandan sus padrotes, las perritas de Trump, Salinas Pliego y Claudio X. Desde Palacio Nacional quieren seguir dictando agenda, quieren imponer sus temas para no hablar de lo que verdaderamente afecta al país. Así lo aprendieron desde la administración de López Obrador. Desde 2018 imponen su narrativa. La inseguridad, sus vínculos con el narcotráfico, la crisis de desaparecidos o la corrupción de morenistas en el gobierno son temas que evitan abordarse en el púlpito presidencial en la conferencia mañanera. El lunes de la semana pasada, horas después de que la selección mexicana quedara fuera del Mundial, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que hablaría de la captura del Mayo Zambada, las declaraciones confusas del ex embajador Ken Salazar y la participación contradictoria de las agencias de Estados Unidos. Le urgía imponer su narrativa. La presidenta quería que se hablara nuevamente de defender nuestra soberanía. Era mejor hablar de ese tema que de los vínculos del exgobernador Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios morenistas con el crimen organizado. Otros temas también les incomodan y siguen la misma estrategia de evadir. Por ejemplo, la presidenta prefiere continuar con la cantaleta de pedir pruebas antes que reconocer que campañas políticas están siendo financiadas con el dinero del huachicol fiscal, como lo señalara ya el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Hace unos días publiqué un video en el que recordé que durante el debate presidencial de 2024 le advertí al entonces candidata presidencial sobre la robadera del huachicol fiscal, y aún así se hizo de la vista gorda. Tan solo del 1 de junio al 22 de julio de 2025, cuando ya tenía 9 meses en el cargo, entraron 144 millones de litros de huachicol fiscal a nuestro país. Sin embargo, les molestó que evidenciara su complicidad con el jugoso negocio ilegal. No cabe duda, estos de Morena salieron bien bandidos. Las administraciones morenistas quieren distraer la atención, quieren minimizar los costos políticos de su gobierno a través de su narrativa. Si dominan la conversación, deciden de qué se habla y qué se ignora. No se los podemos permitir. Por otra parte, condenable el asesinato de migrantes en Estados Unidos. Son graves violaciones a los derechos humanos de connacionales. Llama la atención que la presidenta convoque a los partidos políticos a cerrar filas ante esta situación. Que no quede duda, todos condenamos estas injusticias, pero que no se equivoque. Si de verdad le hubiesen interesado los migrantes, no habría abandonado los consulados en el vecino país del norte. ¿No será más bien que está preocupada por el desgaste de su movimiento por su protección de narcopolíticos? Hola, buen día, presidenta. Sharon Mercado del Universal. Quisiera preguntarle qué información le brindaron sobre esta red de huachicol que detectó la Fiscalía y que llevó a la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo. Se hablaba igual de 4 personas que estuvieron detenidas y la fiscal mencionó que también pues hay 25 órdenes de aprehensión contra 25 objetivos. No sé si nos puede informar, por favor. Quisiera que se pasara el video que presentó ayer la fiscal en su mensaje y después pedirle a Omar que pueda dar mayor información. También significa proteger el patrimonio de la nación. Proteger a México también significa proteger el patrimonio de la nación frente a quienes buscan enriquecerse al margen de la ley. Por ello, el gobierno de México investiga y combate las operaciones irregulares con productos derivados del petróleo, que generan pérdidas económicas al país, representan un riesgo para los consumidores y constituyen una fuente de financiamiento para las organizaciones criminales. Como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, se identificó una red dedicada a la importación, comercialización y distribución irregular de derivados del petróleo mediante la evasión de impuestos y la alteración de información sobre los productos introducidos al país. ¿Cómo inició la investigación? El punto de partida fue el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo, localizados en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila. En esta acción participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, Protección Civil, Petróleos Mexicanos y la Agencia Nacional de Aduanas de México. A partir de este aseguramiento se inició una investigación para identificar el origen, traslado y destino del producto, así como a las personas y empresas relacionadas con estas operaciones. ¿Cómo operaba la red? La investigación permitió identificar una estructura integrada por empresas dedicadas a la importación de derivados del petróleo, agencias aduanales, compañías de servicios portuarios y ferroviarios, así como empresas encargadas del transporte, comercialización y distribución del producto. La operación comenzaba con la importación de derivados del petróleo desde Estados Unidos. Al momento de introducirlos a México, se declaraban cantidades menores a las reales, productos distintos a los transportados o derivados sujetos a un menor pago de impuestos. Para realizar estos trámites irregulares, la red contaba con la participación de agencias aduanales y personal autorizado que facilitaba el ingreso de los productos. Posteriormente, el producto era trasladado por ferrocarril a un punto de descarga, donde era transferido a pipas y tractocamiones pertenecientes a 17 empresas diferentes. Desde ahí, los derivados del petróleo eran comercializados y distribuidos en distintos puntos del país. De esta manera, la red contaba con una estructura que abarcaba las distintas etapas de la operación, desde la importación y los trámites aduanales hasta el traslado, almacenamiento, comercialización y distribución final del producto. ¿Cómo se identificó a los integrantes de la red? Los trabajos de inteligencia e investigación
investigación permitieron reconstruir esta estructura mediante el análisis y cruce de información sobre personas, empresas, representantes legales, socios, domicilios y documentación administrativa. Se verificaron domicilios y centros de operación en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México. Esta red involucra a 25 objetivos, entre ellos socios de las empresas vinculadas con esta red, operadores, agentes aduanales y personal autorizado de agencias aduanales. Estas acciones reafirman el compromiso del gobierno de México con la cero impunidad, el combate a las redes que afectan la economía nacional y la protección del patrimonio de las y los mexicanos. Es una investigación que parte después del aseguramiento de los 33 ferrotanques, como ya lo dice el video. Ahí el análisis de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FEMDO, logra identificar esta red que es de las más grandes de contrabando de combustible. Es una investigación de más de un año. Ayer se cumplimentaron 8 órdenes de aprehensión, faltan otras por cumplimentar. Esta red pues era la mercancía ingresada en territorio nacional y, como lo dice ahí, la red declaraba pues prácticamente solo el 10% de la capacidad real del ferrotanque. Es una investigación en curso, todavía no está terminada, pero es una investigación de más de un año de la Fiscalía General de la República. Gracias, secretario. También en primera plana tenemos una nota sobre el Jando, este piloto que transportó al Mayo Zambada a Estados Unidos. Una fuente del FBI reveló que se declaró culpable en abril ante una corte de Columba. Saber si ustedes tienen alguna información al respecto y pues si han tenido comunicación con Estados Unidos sobre el tema. Es la Fiscalía, es una investigación de la Fiscalía y ellos tienen que informar. Okay, gracias. También se revelaron otros audios de la gobernadora Marina del Pilar sobre pues pactar una reunión en territorio extranjero. Este intermediario de las autoridades de Estados Unidos pues expresó que podría ser en Panamá a finales de agosto. Preguntarle si tiene información sobre el tema, si la gobernadora se ha comunicado con usted y si pues la exhortaría a pedir licencia en lo que se aclare este tema. No me he comunicado con ella, no nos hemos comunicado y ella tiene que dar pues una explicación de este tema. Gracias. Ya por último, mi parte, presidente, preguntarle, ayer usuarios en redes sociales pues señalaban cómo el expresidente Calderón se refería al exgobernador Rufo en este tema, sobre todo por la detención y sobre todo que usted es consejero de Nuevo Partido Somos México. Me parece su punto de vista al respecto, presidenta. Sí, en efecto, Calderón tiene algunas publicaciones en el 2017 en contra del exgobernador, acusándolo de vínculos con una organización delictiva. Me pasa ahora Belmont un comunicado donde acaba de publicar Calderón, hablando de la solidaridad con este exgobernador y diciendo que hay justicia selectiva, cosa que negamos absolutamente. Hace aproximadamente un año fueron encontrados unos tanques de ferrocarril, ferrotanques, en Coahuila, derivado de una investigación. Sabían que iban a detenerlos y finalmente los dejaron en la vía. La Fiscalía General de la República, desde entonces, y ahora con mayor intensidad desde que llegó la fiscal Ernestina Godoy, trabajaron sobre este delito. Entraron tanques de ferrocarril y no reportaron que traían diésel, sino que traían otro material. ¿Con qué objetivo? Evitar el pago de impuestos. Porque el diésel tiene un impuesto que es el IEPS, que si se dice que es otro producto, pues entonces no se paga ese impuesto. Eso es lo que le han llamado el huachicol fiscal. En realidad es contrabando de combustible, porque entraba mucho más, ahora ha disminuido enormemente, combustible de Estados Unidos a México por aduanas marítimas y por aduanas terrestres. Particularmente a inicios del 2025, ustedes conocen que se detectó un buquetanque que llegó a la costa de Tampico y que de ahí vinieron una serie de investigaciones y el propio secretario de Marina denunció, o la propia Secretaría de Marina, a 2 integrantes de la Marina que estaban involucrados en la red de entrada de combustible. También fue el caso de estos tanques que venían por ferrocarril. Hay una línea de ferrocarril que entra directa de Estados Unidos hacia México y a partir de ahí se hizo una investigación muy profunda. La empresa que es la que importa ese combustible, de esa empresa que importa ese combustible, es socio mayoritario el exgobernador. Es así de directa. Y de ahí se hacen una serie de investigaciones. Si el exgobernador tiene, obviamente en el marco de la ley, toda la documentación para demostrar que es inocente, pues actuará el sistema de justicia. Pero la red, de acuerdo con lo que presentó ayer la Fiscalía, pues eran agentes aduanales, la propia empresa que importa o que decía importar otra cosa que no era combustible y la red de distribución de ese combustible en todo el país. Entonces ayer hubo 8 detenciones de acuerdo con lo que presentó la fiscal y como bien dice el secretario de Seguridad, hay más personas que siguen bajo investigación y un juez el que tiene que dar la orden de aprehensión. Este es el caso que se presentó el día de ayer. Y hay otros casos que tienen que ver con contrabando de combustible que sigue investigando la fiscal o la Fiscalía General de la República y ahí donde encuentra algo la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Seguridad, se presentan las denuncias y de acuerdo con la ley
se coadyuva en las investigaciones por parte de las instituciones de seguridad del Estado mexicano. Entonces, este es el caso particularmente del exgobernador de Baja California. Repito, si él demuestra que no estaba involucrado en esto, pues actuarán los jueces y tienen que hacerlo de manera imparcial. Es falso que haya un asunto político aquí. Es derivado de una investigación que tiene un año, en donde pues se hacen todas las diligencias que tienen que hacerse para poder garantizar ante los jueces pues que se tienen pruebas suficientes para la emisión de una orden de aprehensión. Hay otros casos donde hemos actuado, como lo he dicho varias veces. Se ha actuado contra presidentes municipales en donde hay conocimiento de que están vinculados con alguna red delictiva o casos de corrupción. Son más de 25 casos. Y ahí hay detenidos presidentes municipales que llegaron por Morena, o que llegaron por el Partido Verde, o que llegaron por el PAN, o que llegaron por el PRI, o que llegaron por Movimiento Ciudadano. No hay ninguna visión de que a los que llegan por un partido no se les investiga y a los que llegan por otro partido sí se les investiga. De ninguna manera. De igual manera, la Fiscalía General de la República lleva varias investigaciones que ya tienen que ir pues planteando cuáles son las resoluciones respecto a estas investigaciones. Vamos a ver acá. Presidenta, buenos días. Néstor Jiménez de La Jornada. Nada más para abundar un poquito en este mismo tema del caso del exgobernador. Ya comentaba que si él comprueba elementos de que es inocente, pues se actuará de esa forma, pero de acuerdo a lo que le han informado, hay elementos sólidos que apuntan a su responsabilidad en esta red de contrabando, sobre todo porque se ha mencionado que él es socio de esta empresa. ¿Él podría señalar que no conocía o consideran que hay elementos que lo involucran directamente? Pues lo tendría que determinar el juez de acuerdo con las pruebas de la Fiscalía. Así funciona nuestro sistema penal acusatorio. La Fiscalía presenta pruebas ante el juez y el juez determina si hay suficientes elementos para una orden de aprehensión y también determinará en el proceso, de acuerdo con lo que digan los abogados o el propio exgobernador, si hay elementos suficientes para continuar el caso o no, o qué acciones deben tomarse. Así funciona el sistema penal acusatorio, la participación de la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial. Entonces, hay los elementos suficientes en nuestro sistema para que él pueda manifestar pues, lo que a su derecho convenga. ¿Qué es lo que investiga la Fiscalía? Pues los socios que importan combustibles de manera ilegal, porque no pagan impuestos, que reportan que no son combustibles o menor volumen del que realmente había en los tanques, y después no solamente, digamos, importaban, sino que después se dedicaban a distribuir ese combustible a través de una red. Y no fue la única vez que ocurrió una situación de este tipo. Esos son los elementos y, por supuesto, la Fiscalía tiene que mostrar, pues, dentro del marco de la propia investigación, lo que pueda informarse o no. Comentaba que es falso, que se trata de un asunto político, y ayer el dirigente del PAN pues acusó que este tema es, dice él, un distractor sobre el tema de los audios que han salido de la gobernadora. No tiene nada que ver porque son investigaciones que hace la Fiscalía. La Fiscalía trabaja en coordinación con el Gabinete de Seguridad. En este caso, pues fue una acción de cuando se encuentran los tanques y a partir de ahí viene una investigación de un año. Es una investigación de un año y son 8 órdenes de aprehensión y otras que están bajo, otras personas que están bajo investigación. Entonces no tiene nada que ver con eso y en todos los casos la Fiscalía tiene que actuar de manera imparcial, independientemente si es el caso de un exfuncionario público o funcionario público en funciones, debe de actuar de manera imparcial a partir de las pruebas que pueda tener para presentar ante un juez. Hola, Presidenta. Buenos días. Fernanda García, del Heraldo de México. Presidenta, ¿qué lectura le da a que un exgobernador como Rufo, el primer personaje de la oposición que le ganó en una elección estatal al PRI, sea el presunto líder de la mayor red de huachicol? No quisiera hacer una valoración política, porque no creo que sea el caso en este momento. Lo importante es que es una investigación con fundamento jurídico y con pruebas que tiene la Fiscalía y una investigación que se llevó durante un año y que da estos resultados, ya que el pueblo de México y ustedes hagan la valoración. Lo que sí es que ha disminuido de manera muy importante el contrabando de combustible por el trabajo intersecretarial que se está haciendo desde la Secretaría de Energía, Pemex y Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República que pues está actuando, que es muy importante. Entonces, y los resultados que dio ayer que tienen pruebas muy contundentes. También en este tema preguntarle, el nuevo partido Somos México ha calificado la detención del exgobernador como una infamia y el PAN pues ya se deslindó de este tema ya que su dirigente pues confía en que el exgobernador presentará las pruebas a su favor. ¿Qué opina al respecto? Pues es falso. Es que este exgobernador pues es parte del consejo del nuevo partido. Entonces ellos pues tienen esa posición. Pero es muy importante que conozcan las pruebas. El mensaje de ayer de la fiscal es muy relevante, de toda la información que da y del trabajo que se hizo muy minucioso y muy profesional para poder tener las pruebas y hacer las detenciones, como lo ha hecho en otras ocasiones. Es una mujer muy valiente, Ernestina, y su equipo
la verdad. Porque así como hacen las carpetas de investigación que derivan en órdenes de aprehensión de personas de la delincuencia organizada, pues también en casos como este, donde hay funcionarios o exfuncionarios. La detención, por ejemplo, del alcalde de Tequila, pues fue muy importante, con pruebas suficientes. En su momento, con el fiscal Gertz se detuvo al alcalde de Teuchitlán, de otro partido. Recientemente se detuvo al alcalde de Cuautla, que venía del PRIAN, por vínculos con la delincuencia organizada. Entonces nosotros trabajamos en el tema de seguridad y justicia, delitos del fuero común que le corresponden a las fiscalías estatales, delitos relacionados con delincuencia organizada o delitos de cuello blanco que trabaja la Fiscal General de la República y nosotros, de manera profesional e imparcial. Gracias. Por último, sobre este tema, la Fiscalía anunció que habrá más detenciones. Por este caso, ¿cabe la posibilidad de que haya otros políticos igual de oposición o de otros partidos? Bueno, tiene que informarlo la Fiscalía en cuanto vaya deteniendo. Aquí se detuvo a varios de la empresa, no solamente al exgobernador, y también a otras personas que estaban involucradas con la red. Quizá valdría la pena que se presentara cuántas personas han sido detenidas por casos de contrabando de combustible, a ver si nos ayudan para que la fiscal pueda pues dar una información puede ser de que llegamos nosotros al principio con el fiscal Gertz y ahora con la fiscal Ernestina Godoy, o de su periodo de la fiscal general, a ver si ella puede dar esa información. Gracias, presidente. Gracias. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.